Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento, cuando estamos a 4 días de inaugurar un nuevo gobierno, un nuevo ciclo político, un nuevo ciclo económico. Es raro hablar de ciclos cuando en realidad estamos en las puertas de la inauguración de un nuevo gobierno. Es que Evo Morales se convirtió en un ciclo. Evo Morales, que tenía que gobernar una sola vez, se quedó 3 veces y quería 4, ¿no? Cuando Evo Morales asumió el 2006, la Constitución decía que no había reelección, pero luego se hizo hacer la reelección y como recién inauguró la reelección, los primeros 4 años no valieron y de ese modo continuó queriendo perpetuarse en el poder. Y entonces ese gobierno, un gobierno para el que fue electo, se convirtió en un ciclo que tuvo su continuidad, su continuismo en Arce Catacora. Eso marcó un antes y un después, y pues sí, estamos en el después. Qué alegría, qué alegría. Cacho Herrera, ¿cómo está? Buen día. Mavi, un saludo cariñoso igual que a todos ustedes. ¿Qué te parece esto de los ciclos? Hola Amalia, ¿cómo estás? Hola Mavi, hola amigos. Sí, Amalia se está cumpliendo un ciclo y digamos quizás el primer síntoma, el primer signo de la inauguración de un nuevo ciclo político es que en las sesiones preparatorias que arrancan hoy martes no va a estar el MAS. Por primera vez el gran protagonista de las sesiones preparatorias en los últimos 20 años dejará de ser el MAS. En la Cámara de Diputados tiene apenas 2 diputados con la sigla del MAS y en el Senado no tiene ningún senador, ningún representante en la Cámara Alta. Y entonces ese partido que supo ser hegemónico, que controlaba todo, que disponía quiénes estaban en las directivas, cómo se movía la política nacional, ha perdido todo protagonismo, y ahora estará ausente de las sesiones preparatorias. Este es el primer síntoma de la culminación del ciclo masista. Pero ojo, piojo. Los muertos a veces reviven, Cachito, y depende cómo le va al gobierno de Rodrigo Paz para saber si se ha inaugurado de verdad un nuevo ciclo o simplemente un nuevo gobierno. Bueno, Rodrigo Paz ya regresó al país después de su gira por Estados Unidos, abrió todas las puertas de la cooperación internacional, incluida la gran puerta del gobierno de los Estados Unidos. Y a su regreso hizo una escala política económica en Panamá. ¿Por qué Panamá, Cacho? Porque ahí está ahora la sede de la CAF, Amalia, este organismo de financiamiento regional, la Corporación Andina de Fomento, que te acuerdas, tuvo un presidente boliviano por muchos años, don Enrique García, cuando la sede de la CAF estaba en Caracas, en Venezuela. Bueno, se ha trasladado por razones políticas, que me imagino que todo el mundo las comprende, y ahora la CAF está en Ciudad de Panamá. Allá Rodrigo Paz se ha reunido con su presidente, don Sergio Díaz Graneros, ya han firmado un acuerdo para el financiamiento de 3.100 millones de dólares por el periodo 2025-2030, Amalia, para 4 grandes pilares del plan de estabilización y de recuperación económica del nuevo gobierno presidido por Rodrigo Paz. Realmente es una noticia interesante porque de estos 3.100 millones, el 15% va a ser desembolsado en los próximos 30 días. Me encuentro con el presidente de la CAF, quiero agradecerle porque hemos llegado a Panamá, un largo viaje de retorno de los Estados Unidos, que estuvimos con varias multilaterales, habrá muy buenos mensajes, pero hoy día tenemos el primer gran mensaje para Bolivia que hemos logrado cerrar, si bien asumimos el 8 de noviembre, pero ya con la voluntad del pueblo boliviano, cerca de 3.100 millones de dólares que irá para reactivar nuestra economía. De ellos, entre 10 a 15% va a entrar ahora. Platita, rápido, está difícil la cosa, más gasolina, más diésel,
La CAF se está poniendo a Bolivia, está, como decimos en Tarija, pechando, ayudando a que salgamos adelante. Gracias CAF, gracias Bolivia, estamos peleando para sacar la patria adelante. Gracias, presidente Paz, por la oportunidad de conversar con usted y con su equipo aquí en Panamá el día de hoy. Esta es una buena noticia para Bolivia, para su equipo. Cuente con todo el respaldo nuestro, el compromiso para que sus primeros días de gobierno tengan la liquidez necesaria, pero sobre todo la planeación que vamos a hacer para los próximos 5 años, para reducir la pobreza, para cerrar las brechas de desigualdad, para reducir la informalidad. Todo lo que vamos a hacer conjuntamente es mucho por Bolivia en los próximos años. Cuente con todo el respaldo nuestro. Vamos Bolivia, con fuerza, un cariño. Gracias. En los próximos 30 días, cuando más se necesita, Cacho, son 15% o más de 400 millones de dólares que llegan ya como crédito de libre disponibilidad. Eso es realmente un alivio económico muy bienvenido, porque de todas las puertas que se tocaron, todas se abrieron con promesas y con la expectativa de futuros acuerdos y abrazos y palmadas en la espalda, y se han estrechado las manos, pero ninguno dijo te voy a dar tanto. El único es la CAF, y eso es lo que quisiéramos destacar. Ahora la CAF no regala, presta, y presta como un banco internacional con tasas de interés que tienen que ver con el LIBOR, con la tasa internacional de préstamos. No es gratis, es de todos los créditos uno de los más onerosos, uno de los más caros. Pero a estas alturas, cuando uno está en la lona, cuando en la mesa no hay comida, no importa, no importa. 400 millones de dólares que le van a dar un alivio. ¿Sabes por qué, Cacho? Un enorme alivio, porque el MAS está dejando un desastre económico, ¿no? Está dejando en el Banco Central 100 millones de dólares, si es que deja 100 millones de dólares. En estos últimos días se deben estar gastando las últimas moneditas, de tal modo que, piense usted la cifra, con suerte el MAS está dejando 100 millones de dólares en efectivo, y Rodrigo ha conseguido 400 millones de crédito ya, inmediato, por parte de la Corporación Andina de Fomento, que es el primer desembolso de estos 3.100 para todo el periodo de Rodrigo Paz. Solo queda aplaudir la gestión. Pero al mismo tiempo que se reunió con el presidente de la CAF, se reunió con el presidente de Panamá. Así es, con José Raúl Mulino tuvo una visita protocolar en la capital panameña, pero volviendo a la CAF, Amalia, si me permites leer los 4 pilares que van a sustentar este préstamo de 3.100 millones de dólares. El primero es precisamente apoyar la estabilidad macroeconómica y fortalecer la institucionalidad. El segundo es profundizar la integración nacional y regional a través de inversiones en corredores viales, logísticos y digitales. El tercero es promover el bienestar y la inclusión social con perspectiva de género mediante intervenciones en agua, vivienda, salud y educación. Y el último pilar, Amalia, es fomentar la sostenibilidad ambiental y la acción climática con énfasis en la transición energética y el uso sostenible de la biodiversidad. Ahí está, Amalia, estas son las reglas de juego para que lleguen los 3.100 millones de dólares. 465, que son el 15%, no es mucho, pero claro, es, digamos, lo que se necesita para las contingencias enormes que tiene el país. Habrá que ver si el FMI, el BID y el Banco Mundial también ya han comprometido montos que quizás no los han revelado todavía. Me imagino que hay algunos condicionamientos, así que esperemos que un informe detallado, muy claro de parte del presidente Rodrigo Paz, de su equipo económico, sepamos cómo viene el paquete de dólares que van a llegar a Bolivia y cómo se van a utilizar, y sobre todo cómo está el estado real de la economía boliviana. Eres optimista, Cacho. Lo único concreto son los créditos de la CAF, que son alentadores. El que más me entusiasma tiene que ver con el cambio del uso de energía.
creo que ya hablamos que, por ejemplo, el Uruguay, el 99% de su energía viene del uso de energía solar y de energía eólica, de tal modo que el uso del sol y del viento y posiblemente también de la fuerza de las aguas con hidroeléctricas, pero si es que se las piensa bien, sin destruir el medio ambiente, puede ser una solución y una alternativa al petróleo, a la gasolina, al diésel, en fin. Lo único concreto, Cacho, por eso se hablan de cifras, es lo de la CAF. El resto fueron saludos protocolares. Yo no creo que hayan acuerdos oscuros, secretos, que de repente plum, se van a develar, aquí están los acuerdos, menos con el FMI. El FMI, que es el que pone condicionamientos, eso va a ser un trabajo, si no a largo plazo, a mediano plazo, un año mínimo de negociación, Cacho. ¿Por qué digo esto? Porque el hijo preferido del FMI es Milei, y a Milei le tomó un año recibir el primer desembolso. De tal modo que, bueno, entre tu optimismo y mi penoso realismo, bueno, veremos qué ocurre, Bueno, no sé si hay algo más. Hay un dato adicional, Amalia, que es bueno comentarlo, y es que en la Asamblea Legislativa que ya fue la presidida por el MAS, hablando de cierres de ciclos, en las últimas semanas, en los últimos días, ha estado sancionando los créditos internacionales que estuvieron bloqueados por mucho tiempo, más o menos son unos 1.800 millones de dólares. Por supuesto, no son créditos de libre disponibilidad, son para temas concretos, pero ya hay también esa otra línea, esa otra inyección de recursos al país, son 1.800 millones de dólares más los 465. Bueno, no, te digo, no es de libre disponibilidad, pero por ejemplo pueden ser cambiados esos dólares por bolivianos y de alguna manera mover otra vez la economía de nuestro país. Definitivamente, definitivamente. Y la pregunta es, ¿por qué Luis Arce no hizo esta gestión que Rodrigo Paz la hizo de manera tan eficiente y rápida? ¿Por qué Luis Arce se quedó anclado y gastándose el oro del país y gastándose todas las reservas? Y bueno, esa es la pregunta. Y intuyo que la respuesta tiene que ver con la credibilidad política y con la barrera ideológica que se puso Arce. Arce dijo, el FMI es imperialista. Sí, bueno, pero usó 300 millones del FMI, y cuando Janine quiso usar esos 300 millones para enfrentar el COVID, resulta que ha procesado y están procesados el expresidente del Banco Central del gobierno de Janine Áñez y todo el staff económico financiero de ese gobierno. ¿Por qué? Porque acudió al FMI para recibir un crédito. En fin, tenía una barrera, ¿no? Habían roto relaciones con Estados Unidos, no podían recurrir más al Banco Mundial, ni el Banco Mundial tenía más confianza en Arce, de tal modo que era un gobierno y un régimen en agonía que ya nadie quería darle una tabla de salvación, ya que se muera de una vez, chao, que el pueblo boliviano elija y resuelva esto en las ánforas, y creo que así fue la salida. Así es, Amalia. Lo has dicho bien, es falta de credibilidad política la que no tuvo, lamentablemente, el gobierno de Luis Arce, pero bueno, ya fue eso, ya es un capítulo cerrado, faltan horas para que Luis Arce deje de ser presidente de Bolivia, ya se puede hablar, por ejemplo, de ex senadores, ex diputados, el ex presidente de la Asamblea Legislativa, porque ya cerramos sus sesiones, y a partir de hoy se tiene que hablar de los nuevos diputados, de los nuevos senadores, del nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, que también está haciendo noticia, Amalia, don Edman Lara. Pero antes de Edman, que es un capítulo, por favor, Cacho, tú que tienes siempre los buenos contactos con diputados y senadores, ahora los electos, que ya no son electos, son posesionados,
quién será el presidenta de la Cámara de Senadores y las autoridades de diputados. ¿Tienes algún rumor político de buena fuente? Sí, sí, Amalia. Bueno, hoy comienzan las sesiones preparatorias y paralelamente se reúne también el PDC, porque como es la bancada mayoritaria, tiene la posibilidad de presidir las dos cámaras, el Senado y diputados. Y ¿te acuerdas? Ayer tú decías, ojalá sea una mujer la presidenta del Senado, porque así también hay equilibrio de género, no todos son hombres, así que parece que te han escuchado, Amalia, porque hay dos candidatas a la presidencia del Senado versus un solo varón. En el caso del Senado se habla de Wilder Paz, que es un senador del PDC, pero está compitiendo con Ana Crispín y Paola López, que son senadoras del PDC, así que hay dos posibilidades contra una que tenga un varón. Y en diputados, los candidatos son Manolo Rojas, que es un abogado paceño, Ricardo Rada, que es un diputado que viene de Santa Cruz, y Sandra Rivero, que es vocera del PDC, que también es de La Paz. Así que ahí está, hay una candidata mujer en diputados versus dos candidatas mujeres en el Senado. Parece que vamos a tener presidenta del Senado en las próximas horas, Amalia. Cacho, me inquieta que el PDC aspire o imponga las presidencias del Senado y de diputados. Creo que estamos en una etapa de diálogo, de concertación, y eso significa que hay que compartir el poder. Y en legislativos eso es evidente. En el Ejecutivo no, porque ganaron el Ejecutivo todo. Pero en legislativo no ganaron todo, ganaron la mayoría. Eso se respeta, la opinión del PDC es la opinión que manda, es la voz, pero yo creo que tiene que compartir o la presidencia de Senado, que es menos posible, o la presidencia de diputados. Yo creo que si quiere que le den la mano el PDC, Rodrigo Paz y Lara, que es el presidente del Congreso, tienen que ceder la presidencia de diputados a su mejor aliado, que sería el partido Samuel Doria Medina, y mejor todavía, porque daría una señal extraordinaria al país, si ese presidente de diputados es del partido de Tuto Quiroga, de Libre, porque entonces sí se puede hablar, entonces sí se puede decir, apóyame para tal ley, sí se puede decir, vamos a hacer tal cosa juntos. Si no, no, es imposición. Y cuando tú hablas de imposición, bueno, lo que das vas a recibir, Cacho. Y entonces me parece que no es automático. El PDC sí tiene mayoría en ambas cámaras, sí, pero no tiene los 2/3 y para muchas cosas necesitará 2/3. Y entonces no es pedir nomás, hay que dar. Así es, Amalia. Me parece muy bien lo que has dicho. Yo creo que ojalá tengan este gesto de generosidad política los nuevos gobernantes, el PDC, el partido que ha obtenido la mayor cantidad de senadores y diputados. Por supuesto que en el Senado es un poquito más difícil porque es quien ejerce la presidencia es el segundo o la segunda mujer en la sucesión constitucional. Entonces hay que tener ahí ciertos recaudos. Entonces, quizás la instancia de acuerdo, de negociación, pueda ser la presidencia de diputados. ¿Qué ha hecho el MAS, Amalia? Realmente torció todas las cosas en esos 20 años de hegemonía política e hizo que, por ejemplo, la presidencia la tenga la bancada mayoritaria, vale decir el MAS. La primera vicepresidencia, en lugar de darle a la primera bancada minoritaria, tenía el MAS, arriba y abajo, senadores y diputados. Entonces, controlaba siempre todas las sesiones. Quizás ahora lo que se puede hacer es una modificación del reglamento de debates para que eventualmente, ya sea Libre o sea la Alianza Unidad, tome la presidencia de diputados y la primera vicepresidencia le corresponda al PDC, de tal manera de encontrar cierto equilibrio en el manejo, en la administración ya cotidiana de la Cámara Baja. Bueno, así están las cosas.
Ya tenemos senadores y diputados, la mayoría desconocidos, Cacho. Tú mencionaste a los 6 postulantes a la presidencia de senadores y diputados y no conozco a ninguno. Tal vez Sí, sí, la mayoría tú tienes son algún antecedente, algo. nada, nada, nada. Son para mí igual nombres totalmente desconocidos que hay que empezar a aprender de memoria para ubicarlos y luego hacer que sean nuestras fuentes políticas, Amalia. Pero bueno, de entrada te digo que son estos 6 personajes con la posibilidad de que sea una mujer la presidenta del Senado, que también sería interesante, dada, digamos, esta especie de inclinación patriarcal, machista que siempre hay en la política boliviana. Bueno, Cacho, pasemos al tema de Edmond Lara. Edmond Lara es un capítulo, siempre es un capítulo, siempre haciendo notoriedad, pero esta ya me parece un exceso. ¿Qué me parece un exceso? Que Edmond Lara, sin consultar con el presidente electo, sin consultar con el PDC, sin consultar con nadie, y menos con el protocolo de la Cancillería, decidió hacer una concentración después del juramento de rigor, el acto formal en el legislativo, con 40 delegaciones internacionales, con reyes, jefes de Estado y todo. Bueno, él jura y se va corriendo a San Francisco y dice ahí, él ha convocado, él, a su acto, él en San Francisco, no sé, me recuerda a Evo Morales ahí con su cofia y su manto de Inca, ¿no? Del rey supremo del Tahuantinsuyo. Cacho, ya, esto me parece el colmo, el colmo. Populismo, Amalia, populismo puro y duro, como dicen por ahí. Mira, te quiero contar lo que pasó en 2006, ¿te acuerdas? Terminó el acto de posesión en el viejo Palacio Legislativo, ¿te acuerdas que recibió Evo Morales lagrimeando la banda presidencial que le impuso en ese momento Álvaro García Linera? El mundo estaba sobre nosotros viendo a un indígena siendo ungido como presidente de Bolivia. Entonces, caramba, luego de ese acto, todos, Evo Morales, Álvaro García Linera, los invitados especiales, todos a la Plaza San Francisco a darse un baño de multitudes. Amalia, fue un acto entre un ceremonial indígena, música, cantus, moseñadas, caramba, Lula da Silva, me acuerdo, Néstor Kirchner, estaba Ricardo Lagos, estaba en ese momento el príncipe de España, todavía no era rey, Felipe, caramba, todos ahí viendo este paño de multitudes que recibía Evo Morales. Y al día siguiente se fueron corriendo hasta Tiahuanaco, donde se celebró una ceremonia jamás vista para un presidente y se le puso ese gorro con las 4 puntas que señalaban el poder del Tahuantinsuyo. Así que realmente fue muy interesante, pero al mismo tiempo, claro, era la señal del populismo. Edmond Lara quiere hacer algo parecido a Amalia. Se irá de uniforme, aparecerá en la Plaza San Francisco con su uniforme de gala para que todos le den parte. Mi capitán, aquí estamos todos tus seguidores, te damos parte sin novedad, mi capitán, sin novedades políticas. ¿Será algo así? Populismo, Amalia. Cacho, al margen de, ya me imagino los TikToks que aparecerán a propósito de esto, ¿no? Pero a mí me preocupa lo siguiente, que será un certificado de bautismo, de división en el gobierno. Esto me preocupa. ¿Cuál es la diferencia con Evo Morales? Que Evo Morales era el presidente. Era el presidente y como presidente decidió hacer el acto protocolar y luego hacer una manifestación. Eso marcó lo que fue su gobierno, su ciclo, su régimen, ¿no? En este caso, es el vicepresidente que no ha consultado con Rodrigo Paz, hagamos tal cosa, ¿no? No, él se corta por sí solo.
Él decidió hacer un acto en San Francisco al margen de todo, al margen del guión de ese día. El presidente está ahí consiguiendo plata, resolviendo los problemas del país, y él lo único que piensa es en él mismo. Necesita, ¿sabes? Necesita terapia. ¿Por qué digo que necesita terapia? Porque necesita resolver este complejo, shock. Él no sale, ¿no? del estrés que le ha causado la expulsión de la policía y quiere reafirmarse en sí mismo. Él está absolutamente convencido que la vicepresidencia le es poco, Cacho. Él es poco. Él, comandante de la policía, poco. Él, almirante de Bolivia, ¿viste? Es decir, el mariscal de Cepita es nada a su lado, Cacho. Y entonces él quiere reafirmarse y decir, yo he sido el que ha ganado la elección, no Rodrigo, y eso le quiere demostrar el día de la posesión. Esto es muy grave, esto es muy, muy, muy grave. No es Evo Morales, que era la cabeza del gobierno, encabezando una manifestación, no. Acá Edman Lara va, ¿qué le quiere mostrar a la comunidad internacional? Que en realidad él es el número uno y que Rodrigo Paz es un casual presidente, que en realidad él ganó la elección y la cola de León es Rodrigo Paz. En fin, sabes, pensé que había madurado. Tenía la esperanza de que lo habían hecho razonar, que lo sentaron y le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un gobierno, tú eres el segundo hombre de la nación, esta es la importancia de tu rol, bla, 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 bla. Tienes que ser parte de un engranaje armónico para que el gobierno tenga éxito en una coyuntura de gravísima crisis económica. No le importa, él se va a San Francisco. Ahora, además de la consecuencia política, Cacho, ¿te imaginas para el mundo, para la prensa internacional, va a ser un picnic? Mientras Rodrigo Paz está allá posesionando al gabinete, Edman Lara está, ¿no?, como un gobierno paralelo, realmente un gobierno paralelo, haciéndose proclamar por las masas en San Francisco. Eso es terrible, terrible. Pero lo segundo, y que Edman Lara no sabe, es que no va a poder entrar a San Francisco, o va a entrar a la mala, poniendo en peligro a sus seguidores. ¿Por qué? Porque el alcalde de La Paz, el negro Arias, le ha dicho, no puedes, está prohibido, se va a caer, ¿no? Vas a terminar en el fondo del Choqueyapu. Y si no tú, quién sabe cuántos de tus seguidores. Pones en riesgo la plaza de San Francisco, que está en el Mírame, no me toques, ¿no? Entonces, ya me imagino los 4 guardias municipales diciendo aquí no se puede, y la avalancha de multitudes, y lo que puede ocurrir, Cacho, y lo que puede ocurrir. Amalia, más allá, digamos, de este aspecto del uso de la plaza o no, porque es una plaza histórica, todos hemos pasado por allá y siempre ha habido mitines, siempre ha habido expresiones populares en esa plaza histórica. Al margen de eso, Amalia, yo he empezado a advertir una cosa que me pongo a pensar por tus palabras, esto de la terapia. He empezado a advertir, Amalia, en Edman Lara, que lo está disfrutando. Esto de sentirse el número uno, esto de sentirse que él es el verdadero, digamos, responsable de la victoria electoral, y esto que tú señalas, empezar a mirarse como algo distinto, un gobierno paralelo, ya lo está comenzando a disfrutar, Amalia, y esto es preocupante. Mira, he visto una entrevista donde se le alienta al tema del uniforme policial. Es una entrevista que le hace José Pomacuzzi, y él lo asusa, le dice,
claro, usted es policía, debería vestirse como tal, y el otro le dice, sí, voy a pedir permiso al comandante general, ¿a usted le gustaría empuñar su sable? Por supuesto que sí, le voy a sacar brillo, y empieza a sonreír a cada momento, como imaginándose el vestido de policía, recibiendo los símbolos como vicepresidente del país, Amalia. Está, y lo has dicho tú muy bien, yo solamente quiero aportar en esto. No solamente se siente, sino ya está empezando a disfrutar esto. Y claro, si eso ya es una especie de rasgo, me parece preocupante y me parece peligroso, Amalia. Sí, ahí Rodrigo Paz, lo primero que tiene que resolver es la disciplina de su vicepresidente, ¿no? ¿Qué tal, Cacho, que el PDC, es decir, toda la cúpula política, la dirección política de Rodrigo Paz, que ahora se llama PDC, resuelvan que el candidato a la presidencia de senadores sea fulano o fulana, y Rodrigo Paz tenga su propio candidato? Van a llegar a situaciones de ese tipo y sería, es decir, esto apunta a eso, ¿no? A una división política en el gobierno, antes de que el gobierno se posesione siquiera, ¿no? Es un síntoma, todavía no se ha producido y esperemos que no se produzca, porque el nuevo gobierno no se merece eso y Bolivia y los ciudadanos no nos merecemos eso. Hemos elegido, o el pueblo boliviano en su mayoría ha elegido, Cachito, a un binomio. No ha elegido por separado a Rodrigo Paz y por otro lado a Edman Lara. No, era un binomio. Y cada uno de los integrantes tenía un rol. El binomio estaba integrado por Rodrigo Paz, candidato a la presidencia, hoy presidente electo, y Edman Lara a la vicepresidencia, candidato electo a la vicepresidencia. Entonces, no puede organizar, ¿no? Concentraciones, baños de popularidad, que es lo que tú dices, para él. No puede hacer eso. Es decir, puede, de que poder puede, pero no debe, porque está dividiendo, está fracturando en el momento, bajas la bandera del vamos y ya el gobierno está dividido. No puede ser. Sí, vamos a estar pendientes de este asunto, Amalia. Y es que es una composición también extraña, Amalia, hablando de las bancadas parlamentarias que expresan finalmente la composición del nuevo gobierno. Hay tres corrientes, van a partir con tres corrientes internas. Está el rodriguismo, que tiene sus propios diputados, está el PDC como partido que sostiene, digamos, y sostuvo la candidatura, y está la gente de Lara, el larismo que le dicen, que también tiene sus propios representantes. Entonces, va a ser complicado, Amalia, yo me imagino ya por ejemplo, para la designación de los presidentes de las comisiones, ahí va a haber ya las primeras fricciones entre estas corrientes. Vamos a estar alertas, yo creo que estamos marcando bien este asunto de que hay esta intención de Edman Lara de mostrarse y empezar a disfrutar que es algo distinto, algo diferente en el nuevo gobierno, y eso le puede crear serios problemas a Rodrigo Paz. Quizás debería quedarse en esto de marcar ciertas cosas como esto del bono navideño, ¿te acuerdas, Amalia? El propio Edman Lara dijo, aquí hay algo raro con este bono que se está dando, además de manera adelantada. Y te acuerdas que hicimos una pregunta a nuestros seguidores sobre este tema. Si gustas, damos la respuesta. Sí, por favor, es el tiempo de dar la respuesta. Casi se nos está yendo el programa y no hemos dado la respuesta. Adelante, Cacho. Decía así la pregunta, ¿está usted de acuerdo con que el pago del bono navideño se realice en noviembre, como denunció, como afirmó el nuevo vicepresidente Edman Lara? Han participado 2.420 personas, Amalia, y no están de acuerdo, dicen no puede ser posible, el 89%, y solamente el 11% dice que viva la PEPA, sí, que reciban el bono navideño en noviembre los empleados públicos.
En materia social, Cacho, cuando tú das un bono navideño, eso ya se ha convertido en conquista social. No lo puedes eliminar. Así es la norma social, las leyes sociales. Ya es derecho adquirido. Así no nos guste, así al 89% de nuestros oyentes, de nuestro público que participó en la encuesta, no le guste, ya es derecho adquirido, Cacho. Es decir, no solo estos empleados, los del próximo gobierno también. Bono navideño, es conquista social, hay que pagar. Te guste o no te guste. ¿Qué te parece eso? Así es. Yo protesto, Amalia, protesto porque, claro, es nuestra plata, Amalia. Imagínate, aguinaldo, bono, sueldo. Claro, esas personas sí tienen derecho a todo. Y el 85%, Amalia, que vive con su esfuerzo, rajándose el lomo, como dicen coloquialmente, no tienen a veces nada, Amalia, ni un aguinaldo, ni nada. Pero estos amigos, 600,000 personas, ¿cuánta platita será eso? Bono, aguinaldo, sueldo de fin de año. Caramba, protesto. Bueno, Cacho, pero el empleado público, lamentablemente, no es un trabajador que está en la Ley General del Trabajo. Entonces lo despiden, normalmente por razones políticas, y no recibe finiquitos, antigüedad, nada. El único derecho que se le reconoce es el del aguinaldo. Y bueno, recibieron doble aguinaldo, ¿no? Buenos años, se recordarán. Pero este es un bono navideño con multas y atrasos y no sé qué más. Habrá que escarbar si realmente solo multas y atrasos y si no es parte del presupuesto general, del presupuesto de cada ministerio, y ahí sí sería plata nuestra, porque lo otro es plata de ellos mismos. En fin, polémica hay, de eso no hay duda. Bueno, Cacho, lancemos una pregunta para mañana. Claro que sí, Amalia, hemos discutido de los fines de ciclo, no sé si te animas a hacer una pregunta sobre ese tema. No, yo lanzaría esta pregunta, Cacho. ¿Irá usted a la concentración convocada por Edman Lara? Ah, muy bien, muy bien. Quien se considere larista, ahí estará. O mejor, una más general, Cacho. ¿Apoya usted la iniciativa de Edman Lara de hacer una concentración en San Francisco? Perfecto, En general. perfecto. En general. Perfecto. Bueno, esperamos las respuestas. Muy pronto. Sí. A partir de ahora. Tiene todo el programa para... Échenle, amigas y amigos, y de paso un like, por favor. Bueno, Cacho, nos despedimos. Será con otra polémica y otras noticias. Hasta mañana. Hasta mañana, María. Esto es Cabildeo Digital.